cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca. Javier Gurruchaga. Sí, fíjate. Podríamos hablar esta tarde de cuentos de hadas. Podemos hablar del día que le despertamos de la También siesta. podríamos decirlo. La leche tenía. No le sienta bien, ¿eh? No le sienta No. bien que le despierten. Bueno, como el viernes me decías que te gustaba la poesía, hoy vamos a hablar mucho de poesía y también de música. En primer lugar, vamos a conocer más detalles de un programa que financia el Ministerio de Educación y Cultura y que se llama Los libros a la fábrica. Es algo así como un club de lectura, pero en el centro de trabajo. ¿Te imaginas? Todos en la redacción hablando del último libro que hemos leído. Sí, yo he leído. Bueno, lo que quieren es motivar a los trabajadores a que leamos un poquito más. La organización que lo pone en marcha es la Fundación Anastasio de Gracia y vamos a escuchar a Uría Fernández, que es el coordinador del Centro Documental. Uría Fernández, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por acogernos en vuestro programa. Los libros a las fábricas. Nos ha llamado mucho la atención de este proyecto. Me gustaría que, en primer lugar, nos dieras más datos, nos contarais un poco cuál es el espíritu de este ciclo, de esta propuesta. Bueno, pues es una propuesta que nace hace 3 años, a raíz de que en nuestra fundación tomamos conciencia de un gran déficit que tiene nuestro país y es la falta de la lectura, ¿no?, entre la población. Hay un dato que es abrumador, que es que hay un 40% de los españoles que, a pesar de saber leer, nunca han tenido un libro entre sus manos. ¿De qué te sirve tener una capacidad si no la ejercitas, ¿no? Eres tan analfabeto como el que no sabe leer, en ese caso, ¿no?, consideramos. Y entonces, pues pensamos que podíamos hacer nosotros desde aquí para trabajar, aportar nuestro granito de arena para que se incrementara ese volumen de lectores, ¿no?, en nuestro país. Y se nos ocurrió esta idea de acercar la lectura a las fábricas, a los centros de trabajo, a través de clubs de lectura, ¿no? A través de las secciones sindicales, lo que se hace son unas campañas durante 15 días, ¿no?, en cada centro de trabajo, en la que se difunde una cartelería y el libro elegido para ese centro de trabajo. Luego los trabajadores voluntariamente que les llama la atención se inscriben y se les regala el libro elegido para esa empresa, ¿no? Y se les da un plazo de 1 mes para que lo lean. Y pasado ese tiempo mantienen un encuentro in situ en la propia empresa, en los talleres, en el lugar que se elija, con el autor, en el que intercambian sus inquietudes en torno al libro. Este año estamos en mitad del ciclo, ya lleva unas cuantas andaduras, le quedan todavía algunas fechas. El hilo conductor que habéis buscado es la música, poesía. Sí, creíamos, cuando empezamos llamamos un género como era la novela, ¿no? Entonces, al ir avanzando hemos creído que cada año lo que podíamos, para innovar también y que el proyecto estuviera vivo y fuera atractivo, debíamos ir cambiando, ¿no? Y por eso este año hemos elegido la poesía como género principal y como hilo conductor, y para facilitar su introducción, porque desgraciadamente no es un género que tenga muy buena prensa, ¿no? Te lo iba a decir. Sí, con esto de la poesía nos había asustado a alguien, porque la novela pues nos cuesta, a todos nos cuesta leer, pero si ya decimos poesía, más de uno se habrá echado las manos a la cabeza y habrá dicho, pero ¿cómo? Encima en el trabajo y luego... Pues fíjate que yo creo que el elegir la música como vehículo introductorio ha sido en ese sentido un acierto, porque la respuesta que estamos obteniendo en los distintos centros en los que ya hemos estado, en Opel, en ArcelorMittal, en Atlantic Copper, y en Deutz, está resultando muy muy atractivo. Quiero decir, los trabajadores se implican, muchos expresan su sorpresa ante algo que a ellos les resultaba, en principio, podía resultarles árido, cómo les ha enganchado y cómo incluso asumen un proyecto personal de darle continuidad, ¿no?, a través de nuevas obras de esos autores que les hemos acercado. Además, pues también el tipo de poeta, el tipo de autor. Estoy leyendo a Andrés Averasturi, Luis Alberto de Cuenca, Luis García Montero, Pablo Guerrero. Algunos se habrá sorprendido de la poesía contemporánea, por decirlo así, de la poesía del presente. Sí, incluso hay
un caso, por ejemplo, Luis Alberto de Cuenca, que estuvo aquí en OHL en Madrid. Muchos de los trabajadores que acudieron se sorprendieron al encontrarse que el que fue director de la Biblioteca Nacional y exsecretario de Estado de Cultura en la época de Aznar, era el autor de las letras de canciones como Hola mi amor, yo soy tu lobo, o de las canciones de Loquillo, ¿no? Entonces eso ha causado mucha sorpresa porque no es muy conocido. Efectivamente, y les ha gustado, ¿no? Y pues bueno, hay casos también como el de Andrés Averasturi, donde hubo una vinculación emocional también por el tema de su libro, en concreto, aunque es una antología, el libro se titulaba Hablando solo, pero recoge la poesía, el libro que dedicó a su hijo, ¿no? Que tiene una enfermedad grave, y entonces esa emoción de ese que él transmitía con esos versos dedicados a su hijo, fue un momento realmente vibrante el que se vivió en el encuentro con los trabajadores. Luis Alberto de Cuenca es amigo también del programa. Estoy viendo que bueno, todavía quedan unas cuantas citas por delante hasta el 14 de diciembre. Nombres que también son amigos del programa. Ismael Serrano se pasaba por aquí, Luis Ramiro, también una voz muy joven dentro de la música y de la poesía. Sí, la pena es que ya eso, nos estamos acercando, como tú dices, al final y bueno, es un disfrute, aunque nosotros tiene mucho trabajo de organización, el llegar al centro, ver la acogida que hay y cómo, pues eso, los propios autores que muchas veces se muestran también sorprendidos del ambiente, de entrar en contacto con ese ambiente de la fábrica, que no tampoco es habitual para el ciudadano común, o sea, no. Entonces, conocer cómo se produce allí, pues por ejemplo, en una acería, el acero o el cobre, estuvimos en Huelva, en Atlantic Copper, pues siempre es un encuentro muy enriquecedor en ambas partes, en ambos sentidos, ¿no? Entre el escritor o el poeta en este caso, y los trabajadores. Se rompen mitos, ¿no? Y se rompen prejuicios que muchas veces pensamos, bueno, pues el trabajo en la fábrica es tal o un poeta es tal, y cuando se encuentran, bueno, nos damos cuenta también que no somos tan diferentes. Efectivamente, y sobre todo lo que se trata o lo que tratamos desde la Fundación es, y que muchas empresas van asumiendo dentro de lo que es su política de responsabilidad corporativa, es que, bueno, a fin de cuentas pasamos un tercio de nuestras vidas en las empresas trabajando y bueno, tiene que haber un espacio para la lectura, tiene que haber un espacio para el fomento de la cultura, ¿no? Y nos gusta ver, pues, cómo hay empresas que lo van asumiendo de manera natural y sin ningún tipo de prejuicios, y porque quizá no es que hubiera algo en contra, sino que la labor diaria y la vorágine diaria no nos había hecho pensar, ¿no? Que, bueno, parémonos un momento, que aquí también tiene que haber este espacio. Uría Fernández, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Maite, y encantado de hablar con vosotros. Enhorabuena por esta iniciativa que nos ha gustado tanto. Un saludo. Gracias. ¿Qué hay detrás de tu pared? El año que viene nos apuntamos. En un ratito, a las 4:30, el poeta Pablo Guerrero estará en la empresa Saint-Gobain en Madrid. Y aprovechando que el jueves Luis Ramiro presentaba su libro Rojo Chanel en Nokia, nos quedamos de fondo, escuchamos este acústico que se marcaba aquí Luis Ramiro. Y luego, más poesía, bueno, ¿más? Rap, bueno, música. Bueno, lo que sea. Estas cositas luego de lo que hablamos aquí. Hasta luego, Maite. Chao. Hace perder la razón con cada emoción, tus ojos. Ay, no me llamen por WhatsApp, porque el que llama por WhatsApp es símbolo de que tengo ya y que no tiene para llamar normal. Esto también es poesía, ¿no?